Vamos a resolver este problema que es de solenoides y el campo magnético. Tenemos que un solenoide de 10 centímetros de diámetro es el diámetro de la solenoide. Entonces el radio de esa solenoide pues serían 10 centímetros entre 2. Lo calculamos como 5 centímetros y lo podemos poner en metros si lo dividimos entre 100, 0.5 metros, ¿no? Ese sería el radio de la solenoide y me dice que esta solenoide precisamente tiene un largo. Notemos que aquí no me dice la longitud, entonces voy a suponer que ese largo es el largo del alambre sin enrollar, que serían 75 centímetros, equivalente a 0.75 metros, ¿no? Repito, si yo tengo un alambre muy largo, pues lo puedo enrollar y voy a tener una solenoide, ¿no? Entonces tengo una longitud de solenoide y tengo una longitud del alambre completo, ¿no? Son dos datos que pueden confundirse y pues luego en los libros, más si son traducidos, pues no se especifica muy bien, ¿no? En este caso dice largo y voy a suponer que es este porque de otra manera pues nos faltaría un dato, ¿no? Eh, me dice que ese alambre, me dice que el alambre es un alambre de cobre, es de cobre, tiene un diámetro, me dice diámetro del alambre, lo puedo poner como radio del alambre, si quieren, sería 0.1 centímetros sobre 2, y esto me daría precisamente 0.05 centímetros. Si lo convierto a metros, tengo que dividirlo entre 100 y me daría 0.0005 metros para poderlo tener en unidades del sistema internacional. Bueno, me dice que el alambre se enrolla en un tubo de cartón de una sola capa, con vueltas adyacentes que se tocan entre sí, y me pregunta qué potencia debe entregarse al solenoide si se requiere producir un campo magnético de 8 militeslas, ¿no? Recordemos que 8 militeslas corresponde a 0.008 teslas. Simplemente dividimos entre 1000 para quitar ese prefijo. Este problema es algo no complicado, sino largo y involucra tres fenómenos o tres sucesos que tal vez bien por separado. Vimos que la corriente, más bien, perdón, la potencia es igual a I por B, o podría ser igual a I cuadrada por R, ¿no? Entonces, si yo calculo la corriente y calculo la resistencia, pues voy a poder calcular precisamente la potencia. Vamos a calcular primero la resistencia. Me dice que es un alambre de cobre. Recordemos que si nos dan un material, pues los materiales tienen algunas propiedades, ¿no? En este caso, el cobre tiene una resistividad de 1.7 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Esto lo pueden sacar de tablas, vienen justamente en el capítulo donde están estos temas. Dependiendo del libro, pues varía el capítulo, ¿no? Serían ohm por metro y tendría por ahí pues ya la resistividad. Recordemos también que la resistencia y la resistividad están relacionadas y podemos saber que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área, ¿no? Yo puedo calcular estos, perdón, por separado. La resistividad es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohms por metro. La longitud vamos a suponer que es el largo del alambre, que es el que me darían en este caso. Sería 0.75 metros entre precisamente el área sería igual a pi por el radio del alambre, no de la solenoide, tengan cuidado con eso, al cuadrado, ¿no? Entonces aquí puedo obtener un valor de resistencia que sería igual a 0.75 entre pi por el radio del alambre que serían 0.005, perdón, me falta un 0.05 al cuadrado, ¿no? Esto me daría un valor algo... perdón, me faltó 1 por 10 a la menos 7.
sería 1.7 por 10 a la menos 8, perdón, por 0.75 entre pi por el radio al cuadrado, que sería 0.005. Bueno, 3 ceros y un 5. Y me daría un valor muy pequeño, más bien, sería 0.0162 y serían, bueno, de hecho aquí no sustituí el radio, pero es el del alambre. El del alambre pues tendría que ser 0.0005 metros al cuadrado, ¿no? Y esto me daría en ohms, ¿no? Porque es una resistencia. No me sale muy bien el símbolo de ohm aquí en la computadora, es algo así, o lo pueden poner como OHM, ¿no? Y si quieren AS. Ya tengo la resistencia, entonces lo único que necesito sería la corriente. Recordemos que me dice que es una solenoide y por ahí vamos a ocupar saber otra cosa. Recordemos que si yo tengo un alambre largo y quiero saber cuántas vueltas puedo dar o enrollar en este caso, pues cada vuelta equivale a una vez el perímetro, ¿no? Entonces el número de vueltas sería igual al largo del solenoide entre 2pi por radio, perdón, de la solenoide, o puede ser pi por diámetro, ¿no? En este caso, el largo de la solenoide son 0.75 metros y aquí serían 2pi por el radio de la solenoide, que son 0.05 metros. Y este sería el número de vueltas, que también lo vamos a ocupar, ¿no? Sería 0.75 entre 2 por pi por 0.05. Me daría un valor de 2.3873 vueltas. Igual si no lo quieren calcular, lo podemos encontrar hasta el final. Ahorita pues ya lo calculé. Pero sabemos que el campo magnético para un solenoide o para las espiras sería igual a B, igual al número de espiras o de vueltas, por la permeabilidad del espacio libre, por la corriente que fluye en ese solenoide, en este caso, entre 2 veces el radio, ¿no? Entonces, yo ya sé el campo magnético, acabo de calcular el número de vueltas, yo sé el radio de la solenoide, yo puedo despejar la corriente, que es lo que me falta para encontrar precisamente la potencia, ¿no? La corriente 2R está dividiendo, pasa multiplicado, 2R por B, que es el campo magnético, entre tanto el número de vueltas como μ0, pues están multiplicando, pasan dividiendo, ¿no? Entonces la corriente sería igual a 2 por R, que es 0.05, es de la solenoide, el radio de la solenoide, no del alambre, sería por R, por el campo magnético, que es 0.008 teslas, entre la permeabilidad del espacio libre, que sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7, teslas por metro, entre amper, por precisamente el número de vueltas, ¿no? Que serían 2.3873. Si sustituimos estos valores, pues voy a obtener mi resultado de la corriente. La corriente sería igual a 2 por 0.05 por 0.008 entre 4pi por 10 a la menos 7 por 2.3873. Y si hacemos esto, pues me va a dar una corriente de 266.6693 amperes. Seguramente si hubiéramos sustituido esta expresión aquí en el número de vueltas, pues me daría un valor más exacto. Tal vez variarían, pues no sé si el último o los últimos dos decimales. Pero bueno, entonces ya tengo la corriente, lo único que tengo que hacer es calcular la potencia. Dijimos que la potencia es la corriente al cuadrado, que es 266.6693. Sería sustituir en esta ecuación amperes al cuadrado, y la resistencia la habíamos calculado y es de 0.0162 ohms, ¿no? Lo voy a poner con letra porque se me dificulta hacer el símbolo. Entonces la potencia, que es lo que nos piden, sería ese valor que obtuvimos al cuadrado por 0.0162. Y eso me daría
1152.023 watts, ¿no? Si lo quieren poner en kilowatt, pues serían aproximadamente, por ahí si no queremos escribir tantos decimales, serían aproximadamente 1.15, o si quieren poner el 2, kilowatts, ¿no? Y tendría ya por ahí mi resultado. No sé si tuvieran duda, me pueden preguntar, y si no, pues sería todo por esta ocasión.